El presente viene raro, lo charlamos vos y yo. Y ahora, que habla el barrio también, el verdulero, el taller, la fábrica y el almacén. Y ahora, que el asfalto nos devora, que el teléfono demora, en Juta vamos a pensar. Y ahora, ¿qué pregunta, chabón? Si el presente viene raro, lo charlamos vos y yo. Y ahora, que hable el barrio también, el verdulero, el taller. Uf. Buen día. Buen día, ahora sí. Buen día. Buen lunes para todo la comunidad de Justa TV, para toda la comunidad de Radio Independencia 106.3. Buen día para mis compañeros. Bueno, disculpen este arranque tan difícil y emotivo. No sé cómo vamos a hacer para que este programa sea lo que queremos que sea, digamos, un recuerdo alegre de lo que nos deja este genio, ídolo, ser humano enorme, no sé, le podemos poner un montón de adjetivos, que es Carlos el Indio Solari. Voy a saludar a mi compañero de mesa, Alejandro Pablo Bustos. ¿Cómo le va, compañero? Hola, buen día, el gusto enorme de saludarte, Seba, Iván, y por supuesto a toda la gente de producción y a la audiencia. Bueno, un lunes bastante especial para muchos, para millones de argentinos, por cierto, ¿no? Y bueno, como dice Moria, si querés llorar, llorá. Y no hay que tener prurito, ni prejuicio, ni vergüenza de emocionarse, de llorar cuando uno así lo siente, ¿no? Porque en el caso del Indio Solari, para millones de personas significaba mucho. Debo confesar, porque no me gusta jamás ni fingir ni decir lo que verdaderamente no siento, sino decir, lo voy a decir porque me conviene en este momento. Yo no era seguidor de la música del Indio Solari, ¿no es cierto? No me identificaba con esa música. Lo que no quiere decir que, por supuesto, no haya sabido y sepa perfectamente bien quién es el Indio Solari, Patricio Rey, los redonditos de ricota, los fundamentalistas del aire acondicionado, lo que generaba, porque siempre me despertó curiosidad y afecto la figura del Indio Solari, más allá de, como les dije, de gustos musicales. Me llamó la atención y me estaba acordando, porque por ahí pasan cosas que te traen recuerdos. En una oportunidad estábamos con mi familia en el camping del Talar, ¿no? Donde había, en esto cerca de Merlo, cerca de Los Molles, donde había 3 colectivos que habían acampado ahí y estaban yendo o volviendo, no me acuerdo, de Mendoza, donde estaba el Indio Solari, ¿no? Y estaban estacionados ahí y yo los observaba, comimos ahí, pasamos gran parte del día, y los veíamos, e inclusive en un momento, al principio obviamente con cierta distancia, pero cuando vi el comportamiento que ellos tenían en general, cómo se trataban entre ellos, cómo se comportaban, por ahí alguien ponía música y uno de lejos le decía, Pablito, le hacía seña, baja la música, como claro, diciendo, ubiquémonos, acá hay que respetar. Estamos en comunidad. Y ahí me empiezo a emocionar la puta que lo... Y ahí ya me contagió, Isaac. No tengo por qué. No, pero digo, porque es muy normal que se estigmatice. Yo me acuerdo, en otro viaje que hice, fuimos a estábamos viajando, tema de música, de canto, en mi caso, fuimos a 2 estaciones de servicio y estaban cerrados las confiterías los 24. Y
preguntamos qué pasaba, por qué estaba cerrado, ¿no es cierto? Que era, qué sé yo, las 6 de la tarde. Dice, no, lo que pasa es que nos informaron de la policía que están pasando los colectivos que van a ver al Indio Solari, ¿me entendés? Y yo me quedé mirándolo porque había tenido la otra experiencia, Claro. ¿cierto? Y fíjate vos lo que hacen el prejuicio. Y termino esta pequeña introducción, porque obviamente vamos a tratar de ir abordando, como lo hemos convenido en producción, y que es una cuestión lógica, abordando distintas aristas de esto, porque no es que se ha muerto un cantante conocido, que tenía millones de seguidores. No, hay otra cosa mucho más grande que representa, ¿no? El hecho, por ejemplo, estaba escuchando y leyendo algunas crónicas que dice que en total al velatorio de Avellaneda, que ha finalizado y ahora sigue una ceremonia de la familia, algo privado, ¿no? Y el sepelio como tal va a ser así, íntimo, familiar, pero la decisión de la familia estaba fundamentalmente de la esposa, la negra Poli, ¿no? De decir hasta el último, hasta que no se vaya y no pase el último de ricotero que lo quiera despedir, no vamos a terminar el velatorio. Cuando terminó de pasar el último, que fueron nada más y nada menos que más de 1,5 millones de personas que alcanzaron a ir y a disfrutar, y como vos lo dijiste, 8 kilómetros de cola bajo la lluvia y bajo el frío, ¿no es cierto? Si pensamos y creemos que 8 kilómetros, repitamos, 8 kilómetros de cola, 1,5 millones de personas bajo el agua y del frío, es porque solamente se va a despedir a un cantante favorito que, como vos muy acertadamente lo destacaste, un tipo de 77 años que hacía 10 años que no se subía a un escenario, y que pase esto, si lo minimizás o te burlás o te reís, y hermano, lo mínimo que te digo, sos un tontito importante. Bueno, hoy seguramente vamos a contar con muchísimos testimonios. El programa hoy lo van a hacer, lo va a hacer la gente, vamos a decirlo así, para usar un sustantivo, digamos, genérico. Vamos a contar con el testimonio y la mirada de distintos actores que han vivido, digamos, la vida musicalizada y ritualizada por el gran Indio Solari. Así que seguramente vamos a tener riquísimos testimonios, pero además hemos habilitado ya el teléfono 2657 38 23 30, perdón, 30 82 30, va de vuelta. 2657 30 82 30, está en pantalla el teléfono para que cualquiera que está escuchando, si quiere mandar un audio contando qué fue el Indio Solari en su vida, qué significó, cómo vivió este fin de semana, cómo vivió su muerte, su despedida y demás, está el WhatsApp habilitado. Obviamente pedimos que sean moderados en la duración del audio, ¿sí? Para que podamos, bueno, obviamente hacer un programa, digamos, donde entremos todos los que tenemos ganas de decir cosas. Pero 2657 30 82 30, mándanos tu audio a ese número y contanos qué significó para vos en tu vida el Indio Solari. Voy a saludar a Iván antes de seguir con el programa. ¿Cómo le va, don Iván Torres? ¿Cómo anda, muchachos? Lo voy a poner Hoy ahí en plano, ahí está. me acomodan la cámara, como Muy yo a bien. ustedes. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Bien. Hola Iván, buen día, gusto saludarte. Usted, Iván, es un hombre, perdón, más metalero, ¿verdad? Sí. Pero Sí. me imagino que no le fue indiferente, digamos. No, como todo rockero, o sea, como a mí me gusta el rock de toda la vida, es como una muerte de un tipo que significó muchísimo para la historia argentina en todos los sentidos. O sea, es como un referente importante de la música argentina, y eso es algo que no se puede negar de ninguna manera. Así que agregar
una cosa, un dato importante, ¿no? Que cuando hablaba justamente del tema de las estigmatizaciones, esto que les contaba, que inclusive cuando, agregar que han venido aquí a Villa Mercedes lo que era la banda del Indio Solari, los fundamentalistas del aire acondicionado, y que fueron obviamente decenas y decenas de miles y miles, y que nunca jamás se supo que hubiese habido un incidente. Por supuesto, obviamente, la presencia de gente fanáticos del rock, de a miles y miles, obviamente te convulsiona un poco la ciudad, ¿no? Pero nunca jamás, y eso son líneas que ha bajado, por supuesto, el Indio Solari, porque me acuerdo de algunos videos que cuando ha habido, qué sé yo, en su momento una bengala o una cosa que no le ha gustado, el Indio no ha dudado en parar una canción, ¿no es cierto? Y decirle, muchacho, y es como, es como si, Te no caga sé, pedo tu papá. como que te reta el papá que vos querés y respetás. Y en este 1,5 millones de personas que se calcula que fueron a despedir, pasó lo mismo, no pasó nada. Entonces hay que ver y rever, ¿no es cierto?, algunos, por supuesto, desde algunos sectores, por más que lo sepan, se van a hacer los sonsos, no van a hacer caso, pero el oyente común sepa que hay mucho respeto y que muchas veces se estigmatiza, no por casualidad, ¿no? Al pueblo, digamos, ¿no? A todo lo que signifique Pueblo. El amor de pueblo. Exacto. El amor, o sea... A la negrada. Exacto. Desde el 45 para acá, siempre pasó lo mismo, ¿no? Cuando el pueblo se junta... y alguien los representa. Exactamente, alrededor de la figura de alguien y demás. Bueno, en su momento se habla del aluvión zoológico, ¿no? El 17 de octubre del 45. Imagínate, digamos, si este pueblo tiene historia de estigmatizaciones. Pero bueno, como bien vos decís, que ahí, obviamente, Seba, hay un trasfondo político, ideológico, económico, que otro día lo podemos analizar, sí. ¿no es cierto? Esa estigmatización y esa maquinaria de indignación a la gente común para impedir que se adhieran a la expresión del amor popular que vos haces referencia, no es casualidad, No, está planificado. Exactamente, pero bueno, lo que queda claro es que, lo voy a decir en estos términos, realmente somos el país más lindo del mundo, digamos, en un montón de aspectos. Tenemos el pueblo más lindo del mundo, tenemos un pueblo que, como lo decía recién, sabe agradecer, sabe abrazar, sabe llorar a quienes lo hicieron feliz. Con el Diego tal vez la despedida se vio empañada por la pandemia y todas las dificultades que eso generó y demás, pero digo, este pueblo sabe identificar muy bien a sus referentes, a sus ídolos, ¿no? Y no son pocos los que, como decíamos, se vuelven banderas, se vuelven remeras, se vuelven frases, se vuelven una calco, un mural. ¿Y sabe ¿no? qué me río? ¿De qué? Usted que me sabe preguntar, ¿de qué ¿De se qué se ríe? ríe? Sí. En vez de decir, ¿y ahora qué? Bueno, porque me causa no una gracia de burla, ¿no? Sí. Sino que para algunos, una mala noticia, ¿no es cierto? Para algunos amigos míos que son gorilas, siempre estos fenómenos populares siempre están de la misma vereda. Bueno, Al entendedor, buenas palabras. Siempre están de este lado. Maradona, el Papa Francisco, el Indio Solari, o casualidad, están en la misma vereda. Y saquen sus conclusiones. Lo voy a poner también, aunque obviamente digamos, esto politiza mucho más la cuestión, digo, pero creo que Néstor Kirchner también, del regreso a la democracia para acá, generó algo similar. Claro, me tocó estar en su velorio y coincido plenamente. Y realmente, digamos, fue un gran sector del pueblo quien lo despidió y lo lloró y le reconoció y le agradeció haber dado su vida a intentar hacer felices a los argentinos. Vamos a escuchar
Y este programa va a estar bastante hecho por videos que se han ido recolectando a lo largo del fin de semana. Y lo primero que vamos a escuchar es una de las últimas entrevistas que da el Indio y bueno, y cosas que dice que ahora tienen obviamente un significado mucho más grande, ¿no? No sé por qué soy el Indio Solari. Salud. Empiezo por el final, terminaré en el principio. La vida para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodones. La vida es decidir estar vivo. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. En vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Uno recoge la piel sensible de la sociedad, recoge emociones y las mezcla, las bate. La música es un gran difusor de ideas también, ¿no? Porque una vez me decían, bueno, pero la canción no cambia el mundo. Bueno, a mí hay canciones que cambiaron mi mundo y eso cuando cambian tu mirada es fundamental. Yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento. No me parece bueno tener entretenida a la gente mientras le están metiendo la mano en el bolsillo. Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo esperar cantando. Quien menos sabe de por qué lo quiere la gente es uno. Yo estoy siempre en el escenario. Estoy socialmente en el escenario. No puedo zafar de eso. Es una oportunidad muy especial la muerte. Para librarte de tus compromisos. Y haces lo que quieras. Alguna vez dije que me gustaría que la muerte me encuentre vivo. Graciosos y valientes. Salud, Indio. Salud. Ahora sí me escucho. Cada video de esto me parece que va a ser complicado. Ayer los veía y medio que los pasaba de largo los videos de esto porque no lograba verlo hasta el final, pero bueno, ahí lo escuchamos al Indio que pide y deseaba, ojalá que la muerte me encuentre más vivo que nunca, dice. Y bueno, creo que ayer quedó claro, ¿no? Que pasó eso, que hay un pueblo que no lo va a dejar morir ni a palos, ¿no? Voy a gestionar el primer llamado. Vamos a tratar de hablar con Pablo Murak. Bueno, además de fanático, profesor, que está en este momento trabajando, pero se va a hacer un tiempito para conversar con nosotros sobre este hecho que nos tiene tan movilizados, y que seguramente va a traer sus consecuencias también, ¿no? Porque si 1,5 millones de personas se juntan en la calle a abrazarse, que 1,5 millones en Avellaneda se juntaron. Después, si vemos imágenes que enseguida vamos a ver en La Plata, en Córdoba, digo, acá mismo en Villa Mercedes, o sea, en cada plaza de cada ciudad, también hubo misas, las famosas misas ricoteras, que convocaron a un montón de personas a abrazarse alrededor de la mística, ¿no? Porque digo, ¿qué te lleva a ir a la plaza, a tu plaza, en este caso a la Plaza San Martín, donde no hay nada ahí, digamos? O sea, no está el Indio, no está el cajón,
no hay nada. O sea, es juntarse a llorar juntos, a abrazarse, a cantar sus canciones, a abrazar la mística, como decía, Y ¿no? ha ido gente de Villa Mercedes que no ha querido perderse el velatorio de... No, claro, exactamente. Del Hubo, Indio. hubo gente que ha estado por allá, que vamos a hablar seguramente, si podemos, más tarde con alguno de Rodrigo, ellos. que es Ajá. uno de los fans que ha estado por allá. Pero bueno, digo, remarcar esto. El que pudo fue y pasó por frente al cajón, pero el que no podía viajar no se quedó en la casa, no se quedó a llorarlo solo desde encerrado en la pieza, digo, ¿no? Desde la individualidad, que es un poco lo que también mencionaba yo en el inicio del programa. El indio es eso, digamos, es un nosotros, es una comunidad, es el abrazo con el otro, el cuidado al otro. Esto que vos decías recién, a ver, acá me está... ¿Qué pasó con el link anterior? ¿No funcionó? Se cancela. Cuando pasa un tiempo, se cancela. Ah, ok. Ahí paso el link nuevo entonces. Sí, Eh, y otra cosa importante para... Perdón. sí, no. Bueno, Le decía terminar que la idea. vos decías que en esa misa que se genera antes de los recitales, que cuando había recitales del Indio, había gente que se iba 3 días antes a la ciudad donde había un recital. Claro. Y se empezaban a juntar en carpas, digamos, al costado de la ruta. Explotaban la ciudad, obviamente, ¿no? O sea, era una cosa en Olavarría, en Tandil, en Mendoza, en todos los lugares donde ha habido, donde fueron los últimos recitales del Indio. Que el Indio lo dice, digamos, incluso en una de esas entrevistas que vemos ahí. Mi gente no entiende el sold out, digamos, el cartel que dice localidades agotadas. O sea, la gente ricotera, decía el Indio, no lo entiende. Vos le pones un cartel que dice localidad agotada, no importa, van a ir igual. No importa ni siquiera si van a entrar al estadio, que ya no podían hacerlo en estadios porque quedaban muy chicos, entonces Ya lo hacían en eh, predios abiertos de donde se dispusieran de varias en hectáreas. hipódromos, en lugares muy, o muy en un grandes. campo, en medio del campo. Tremendo. Ahí está Iván, no sé si está, avísame si podemos ya charlar con Pablo, porque me parece que ya ha ingresado Ahí estaríamos. a la videollamada. Dame un segundo, cambio. A ver, vamos a ponerlo en pantalla para poder Mientras tanto, saludarlo. mientras se ajusta técnicamente, como hacemos la gente, muchas veces hacemos la fiesta de la calle Angosta, ¿no? Que es lógico, hay que ajustar técnicamente para que para que salga de maravilla. Ahí es cuando intervenimos los presentadores, ¿no? Para cubrir esos baches con cosas importantes, o tratamos por lo menos. Y estaba pensando, nada es casualidad en todo esto, que se haya hecho el velatorio con la anuencia o a propuesta de la familia, se haya hecho en Avellaneda, que no haya habido ningún disturbio y que el gimnasio, el estadio cubierto, donde se llevó a cabo el velatorio, ¿cómo se llama? José María Gatica. Sí, señor. José María, el mercedino José María Gatica lleva el nombre. Bueno, ahí sí lo vemos en pantalla ya, en blanco y negro, pero lo vemos bien, al señor Pablo Esteban Murak. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás viviendo estas horas de mezcla, ¿no? Imagino, de tristeza, angustia, alegría, una cosa rara, ¿no? ¿Nos escuchás bien? Buen día, Alejandro. Ahí está, Buen ahí está. día, Sebastián. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me señor. escuchan bien? Sí. Buen Ah, día, buen excelente. día, buen día, Pablo. Qué gusto, qué gusto. Buen día, amigos. El gusto es mío. Bueno, los he estado escuchando. Los escuché en momentos, porque estoy también tratando de trabajar un poco, tratándome en las actividades cotidianas. Me agarró el viernes justamente en el inicio de clase el anuncio. Viste que está esa idea de que todos vamos a acordarnos qué estábamos haciendo cuando nos enteramos de. Ujú. Bueno, cuando se cayeron las Torres Gemelas, cuando Estados Unidos invadió el Golfo Pérsico, cuando murió el Indio, cuando murió Néstor, Exacto. cuando, Y yo que soy cuando un... murió Perón, los más grandes, cuando murió Perón. Me adelanté. Por eso estoy en blanco y negro, Alejandro.
Yo soy de otro siglo. Antes de hablarles del indio, si ustedes me permiten, quiero hacer una mención porque no quiero desaprovechar la ocasión. Y se va a vincular con lo que me gustaría decir después, si ustedes me permiten. Quiero manifestar mi solidaridad con la docente Mabel Becerra, que la semana pasada, en el contexto de el Día de los Jardines de Infantes, en un acto público en la Plaza San Martín con autoridades provinciales, exhibió un cartel poniendo de manifiesto el carácter indigno de los salarios docentes en la provincia de San Luis. Y que por esa situación, el viernes le han hecho un acta con intento de sanción que, bueno, no sé cómo seguirá ese procedimiento administrativo, pero lo repudio absolutamente y me solidarizo con la compañera trabajadora Muy docente. bien, Pablo, es importante marcar posiciones, ¿no es cierto? Y en este caso con esta docente. Pablo, me gustaría preguntarte y sumar a las preguntas que va a hacer Sebastián. ¿El Indio Solari representó nada más que un tema cultural, o sea, un músico más, o hay mucho más detrás de todo eso? No, yo creo que hay mucho más. Y de eso, justamente por eso también menciona la cuestión de la docente, del compromiso. Me parece que eh, las personas son integrales, ¿no? A mí me causa un poco de extrañeza, un poco de risa, un poco este, mm, de no entender cómo evalúan la situación aquellas personas que dicen, por ejemplo, el Diego era un buen jugador de fútbol, pero no me gustaba cómo opinaba. Y lo mismo lo podemos trasladar al Diego, ¿no? Un buen músico, pero sus opiniones o sus posiciones políticas este, son cuestionables. Son cuestionables, dicen, porque no coinciden con las de ellos, quienes están manifestándolo. Y precisamente yo me había notado, porque me pusiste justamente en tema, Alejandro, yo quería abordarlo desde este costado, porque este fin de semana he leído mucho, he escuchado mucho. Viste que los canales de noticias han estado en todas las plazas del país escuchando a los seguidores del indio, manifestándose, canalizando su angustia, su dolor, su agradecimiento, pero también en las redes antisociales, como le dice Horacio Berbisky, hemos tenido también la oportunidad de leer la opinión de quienes, bueno, de quienes están en el gobierno, mayoritariamente, de quienes tienen una posición más egoísta, individualista de la situación. Eh, y en ese sentido se han ocupado, como lo vienen haciendo con todas las figuras populares, de desacreditar la figura del indio, incluso montándose sobre noticias falsas que ya han sido absolutamente desacreditadas. Es decir, van los giles, los cabezas termo, a rendirle tributo a un tipo que vivía en Nueva York. Y el indio nunca vivió en Nueva York, aunque ganó dinero como para irse a vivir a Nueva York. Esto fue una noticia falsa, como tantas otras que sacaron contra el indio y contra tantas figuras populares para desacreditarlas. Y mientras leía esto, me acordaba, la semana pasada estuve en Córdoba visitando a mi hijo, acompañándome a una compañera de trabajo que también fue a visitar a su hijo, y veníamos escuchando un CD viejísimo de Serrat con un tema que se llama Algo Personal. ¿Se Mm. acuerdan del Seba? Sí, Entre Alejandro, Sí, esos, sí, sí. sí, entre esos tipos y yo hay algo Hay algo personal. personal. Y yo le decía a mi compañera, me voy a hacer una remera que diga, que tenga esta frase. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Esto fue a mitad de la semana pasada. Lo del indio fue el viernes. La lectura que les cuento de las redes antisociales fue el fin de semana. ¿Y qué me fue decantando en la cabeza? Que entre esos tipos, que incluso se ríen de la muerte de quien sea y de los dolientes de esos muertos, y lo desacreditan y lo descalifican, incluso montándose en noticias falsas a sabiendas de que son noticias falsas,
para sostener una posición que está produciendo mucho daño en la gran mayoría del pueblo argentino, que está enajenando los recursos naturales, etcétera, etcétera. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y me parece que la enseñanza del indio también excede el marco de sus canciones y de su vida, porque esto yo lo aprendí tarde, lo aprendí, lo estoy reflexionando ahora después del producido el hecho de la muerte del indio. Con lo cual, la conclusión es, el indio sigue dejando enseñanzas aún después de muerto. Totalmente. Pablo, el viernes justamente conversábamos con Mone Ruiz, con Luis Gil, y hablamos un poco también de las redes. Y yo digamos, le decía que creo que las redes son por ahí de los intensos, ¿no? Y muchas veces terminan siendo un termómetro medio distorsionado en el sentido de que por ahí uno se cruza con 10, 15 comentarios de estos indignantes y se hace una especie de paradigma, digamos, creyendo que está lleno de forros, digamos, de idiotas y de mala gente, ¿no? Pero digo, para hacer un contraste con eso, en el mundo analógico, en el mundo de los átomos, ayer vimos más de 1 millón de personas haciendo una cola de 8 kilómetros y haciendo una montaña de obsequios y dejando ahí parte de su vida seguramente, ¿no? O sea, el velorio del indio también era el velorio de todos, ¿no? Y digo, también está esa realidad, ¿no? Como para poner un contraste con lo que decíamos recién. Por supuesto que sí, y bienvenido sea, y está muy bien también que se manifieste con la contundencia con la que se manifestó. Yo entiendo y lo comparto en gran medida de lo que vos decís. En las redes antisociales aparece, entre otras cosas, las expresiones de las manifestaciones o las minorías intensas, como bien las llamás. Pero yo insisto, quería reflexionar un momento en las redes o fuera de las redes, porque esto que describí también se da fuera de las redes. Quería reflexionar un momento sobre esto que decía de que la figura del artista es una figura integral. ¿Sí? No podemos decir, me gusta la música del indio, pero no me gusta lo que opina. Como tampoco podemos decir, lo voy a poner desde otra óptica, me gusta la figura de Carlos Tevez, pero no coincido con que no quiera pagar impuestos, por decir una cosa, o de Batistuta, que son dos jugadores que fueron muy populares, que por lo menos para mí, cuando adoptaron esa actitud egoísta, mezquina, antipatria, etcétera, y se me cayó en la consideración como persona incluso. Porque yo cuando los valoraba como persona también, además de como jugador. No puedo escindirlo. Porque una cosa es nacer con talento, macanudo. Y nacer con talento es una cosa que te toca o no te toca. ¿Está bien? Claro. Después, por supuesto que está el esfuerzo, el entrenamiento, el estudio, por supuesto que está, ¿no? Pero hay una base de aptitud, que viene dada. Bueno, macanudo. Ahora, la construcción de la identidad y del posicionamiento que hacen esas figuras a posteriori, me parece que es lo que constituyen una unidad como seres. Entonces, cuando yo lo valoro, no puedo decir, me gusta cómo juega, pero no me gusta cómo declara. No, es todo. O lo comprás, o adherís, o lo cuestionás. Eso, Pablo, por ahí puede ser un lindo tema de debate para otra oportunidad, por supuesto, ¿no? Con respecto a eso que vos estás planteando, en cuanto a que, en general yo coincido con eso, ¿no es cierto? Es difícil separar, pero yo soy de la idea de respetar a quien dice, mira, a mí me gusta como, qué sé yo, como canta alguna figura actual. Me gusta como canta, ¿no es cierto?, Lali Espósito, pero no coincido con su pensamiento pero vos no vas político. a decir, sí, Alejandro, pero Pues, para otro debate. se muriera Lali Espósito, vos no irías llorando, como vimos a 1,5 millones de personas llorando, a su velorio a despedirla.
diciendo que te marcó la vida, o que te salvó de la cárcel, o que te salvó de la muerte, o que te indicó el camino, o que se murió mi viejo, como escuchamos a tantos pibes y pibas diciéndolo este fin de semana. Una cosa es el gusto, por supuesto, y otra cosa es el posicionamiento, y estamos marcando algo que generó el indio, que es otra cosa. Claro, hay un tuit muy muy lindo que se le, digamos, que escribió alguien para el Diego, que es un poco, digamos, si lo queremos poner La comparancia. Digo, el paisano. exactamente. Sí, claro. Que decía, qué lástima que el Diego hizo feliz a todo un pueblo, pero no fue un gran tipo como vos, digamos. O sea, en el sentido de que para algunos es más importante ser los comisarios morales, ¿no?, de la vida de otro. Tiene más peso Bueno, la moral del otro, digamos, o sea, el juzgamiento a si el indio se drogaba, si el indio decía malas palabras, si se posicionaba políticamente, a lo que le generó a todo un pueblo, digamos, ¿no? O sea, el Diego, el indio, digamos, la felicidad que generó en el pueblo. ¿Qué me importa? Que es un poco la frase de Fontana Rosa, ¿no? ¿Qué me importa lo que hizo el Diego con su vida? Me importa lo que hizo con la mía, digamos, decía Fontana Rosa. Claro. Sí, yo soy... A eso iba, y quería agregar una cosa. La verdad estoy bastante hinchado los huevos de tener que guardar las formas. Es decir, respeto al otro. La verdad es que yo no respeto al que quiere mi aniquilamiento. A ver, estamos hablando de una grieta que han instalado en el país, en el que dicen que la Argentina no es viable con el kirchnerismo, con el peronismo. Esto es lo que vienen diciendo hace 15 años, desde el macrismo en adelante. 11 años. Sí, pero Entonces, eso, ¿por qué tengo que respetar al que quiere mi está bien, pero aniquilamiento? eso ya ese es irse, Pablo, para mí te estás yendo a otro terreno, otro tema que como Sí, te dije claro, lo podemos claro, sí, debatir. sí. Pero yo vuelvo a Sí, reiterar, claro. yo sí respeto, yo sí, te lo repito claramente, yo sí respeto a que haya gente que le pueda gustar la música de el Indio Solari y no estar de acuerdo con su posición política. Yo lo respeto, Sí. no coincido. Lo que pasa es que yo Yo- entiendo lo que Alejandro, dice Pablo, yo, perdón. yo, Estamos de yo sí acuerdo. yo sí lo respeto. Déjenme hacer de mediador, digo. Entiendo Estamos de que... acuerdo. No necesitábamos mediador. Pero digo, para ordenar un poco la conversación. Porque si no, Pablo no me va a invitar cuando haga el próximo asado, así No, se te va a invitar, el no. Alejandro me escrachó ahí. Creo que lo que está planteando Pablo tiene que ver con... es imposible respetar la falta de respeto, digamos. O sea, no. el tipo que se mofa... Pero obviamente. Yo he atendido a varios en estos días. Pero bueno, digo... Justamente te leí a vos atendiendo a alguno, exactamente. Pero Yo no soy como quien dijo el para decir a Chapulín, alguien lo que le sospeché guste o no desde le un principio. guste. Alejandro, no soy quien para decir a alguien que le guste o no le guste Lali Espósito, Soda Stereo, el Indio Solari, pero que le guste el que quiera. Ahora, una cosa es el gusto musical y otra cosa es la pontificación, como dijeron ustedes, de una moral, de un estilo de vida, Seguro. que, primero, ellos ni siquiera lo cumplen. Adorni lo demostró y hay 28.000 ejemplos. Y segundo, son instrumentos. Ay, me parece que me fui y me perdí. La voz sale, ¿Me la siguen voz sale, la voz sale. Lo que no sale en la Bueno, imagen, ahí está. seguí hablando. Bueno, Ahí volve. la verdad que me parece que gana la audiencia si deja salir la imagen. Y sí, es más importante que lo que decís que No que le verte, pegue, verte. No le pegue al entrevistado, por No, favor. lo que yo decía es que por ahí tenemos que mirar de otra forma. Y también lo voy a citar al Seba, en un momento, en un segundo lo voy a citar al Seba en algo que lo escuché decir hace varios años y que me parece que es oportuno reflotarlo ahora. ¿Por qué lo positivo traigo o esto negativo? tan extremadamente politizado? Porque estamos hablando supuestamente de música. Porque me parece que en una situación como la que estamos, de ataque permanente, y además de un ataque tan desigual, tan artero, tan solapado, tan amañado, me parece que no podemos ser los boludos. Como yo no me podía hacer boludo frente al ataque que recibió la compañera trabajadora docente Mabel Becerra. En ese contexto lo estoy diciendo. En ese contexto lo estoy diciendo. Lo que decía el Seba hace muchos años es, si te cobran un penal en un partido, capaz que te está bombeando el árbitro. Si te cobran 3 penales en 3 partidos, capaz que el árbitro no solamente está bombeando, sino que está comprado.
pero si te cobran 10 penales en 10 partidos, capaz que cambiaron las reglas de juego y no te diste cuenta. Bueno, lo que quiero poner de manifiesto es que nosotros seguimos atados a las formas, al respeto, y del otro lado, léase mileísmo, pollismo, nos tiran con de todo. Compañeras, compañeros, hay que politizar al extremo y salir a presentar batalla frente a este ataque. Escuchaba un tipo hablando de el fascismo peronista que manifiestan al ir a despedirlo al indio, tanta gente, y que por qué tenían que darle la Casa Rosada o el Congreso en una actitud autoritaria y demás. Hablan de fascismo y autoritarismo los que bombardearon la Plaza de Mayo, a ver, los que estuvieron acompañando los últimos golpes militares. A ver, ¿quiénes son los que pusieron los muertos y quiénes son los que produjeron muerte? Entonces me parece que hay que empezar también a rescatar estas cosas, decir, bueno, a lo mejor el tono mío es exacerbado, levantado, extrovertido, vehemente, como quieran, pero hay que decirle las cosas, me parece. Sí, 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 sí. Creo que, digamos, lo que no tiene que pasar es creer que politizar este tipo de episodios, digamos, es un error o es meterse en el barro, meterse en problemas y esta cuestión, digamos, ¿no? Creo que hay que problematizar. De todas formas, digo, por ahí para intentar volver a la figura del indio, nos quedan unos minutitos para conversar. Y me gustaría, si podemos rescatar, digo, algún testimonio de lo que fue para vos el indio, qué significó en tu vida, digamos, qué hizo en vos el indio. Yo me encontré, no sé por qué, pero me encontré comprando el disco Gulp, apenas salió, año 80, voy a hablar del siglo pasado, por eso estoy en blanco y negro. Creo que Gulp salió en el 84, yo lo debo haber comprado por ahí, por el fin del 84, 85. Y ahí nomás salió Octubre, que fue el segundo disco, y ahí nomás salió en el 80. No, me parece que con Gulp y con Octubre llega a Buenos Aires, llega a la Argentina en realidad, porque fue Buenos Aires y Mendoza, un mega concierto que estaba auspiciado por Reebok, si no me equivoco, y era el concierto conmemorando los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mirá si tiene que ver. Año 10 de diciembre de 1986. El 10 de diciembre de 1946 se había redactado y aceptado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. A los 40 años, en el 86, y auspiciado por una marca de zapatillas, un conjunto de artistas produjeron una serie de conciertos en distintos lugares del mundo. Puede ser, no es Amnesty Internacional, exactamente, que vino encabezado por Sting. Estaba Sting, Peter Gabriel. Sí, obviamente. Argentina vinieron dos figuras desconocidas en ese momento. No, Björk no. Dos figuras desconocidas en ese momento que Björk le hubiese gustado venir, digo. No me cabe duda. Era un nigeriano que se llamaba, creo que se murió, se llamaba Youssou N'Dour, y una norteamericana que después tuvo mucha trascendencia, que era Tracy Chapman. Sí. Una morocha. Y estuvieron en Buenos Aires, donde se le sumó, y Bruce Springsteen también, el jefe, The Boss. Mira. Estuvieron en Buenos Aires, donde se le sumó Charly García y Leo Gieco. El estadio River Plate fue eso. En el estadio River Plate. Y después estuvieron en Mendoza, donde estuvo Leo Gieco, y me parece que estuvo, y de ahí pasaron a Chile. Bueno, yo soy del 68, o sea que en el 86 tenía 16 años. Parece más grande. Y me subí a un tren, en ese tiempo todavía había trenes, miren si la política no tiene que ver con todo. Con todo, con el paso me subí del a un tren con un amigo y fuimos a River a ver ese concierto de Amnesty. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque en Buenos Aires compré un cassette pirata de los que en algún tiempo se vendían. En los andenes. Con parte de un concierto de Los Redondos en el Paracultural, que era uno de los lugares donde se presentaban.
Y en ese cassette, además de estar, de los que recuerdo, estaba un tema que nunca grabaron, que era Pierre el Vitricida, creo que no lo han grabado, circula solamente en grabaciones piratas, y un monólogo de Enrique Sims, que era el que complementaba los shows de Los Redondos. ¿En Y qué me aspecto, vine- perdón, Pablo, ¿en qué aspecto lo complementaba? Porque yo personalmente lo desconozco. Bueno, Enrique Sims era un poeta, digamos, era un comunicador, un poeta, un ensayista, un pensador. Entre otras cosas fue director de una revista de la contracultura que se llamó Cerdos y Peces, una revista que marcó bastante una generación, por los textos muy provocadores, traía Onda la revista eh, Humor. eh, pero más de la contracultura, con textos más provocadores, más antisistema, con algo de anarquía, Ah, con textos de claro. Bukowski, por ejemplo. Bueno, y Enrique Sims era un poco un Bukowski argentino, y hacía en la apertura de los shows de Los Redondos y en los intervalos subía al escenario él y había otras cosas, ¿no? Pero una de las actividades que se producía en los intervalos o en las aperturas era este tipo de complemento, y hacía un monólogo, lo que ahora diríamos un stand-up, Ujú. pero terriblemente politizado, muy crítico, muy ácido, además, con cosas que yo recuerdo algunas frases ahora y me pongo colorado ahora de escucharlo, era muy provocador, pero extremadamente provocador, este, con un vocabulario absolutamente soez. Pero bueno, había una intención detrás de eso que era despertar conciencia, sacudir modorras, etcétera, etcétera. Bueno, Enrique Sims, pueden leerlo, hay textos circulando por todo internet. Este, incluso también se pueden conseguir virtualmente, digitales, las revistas Cerdos y Peces. Y me vine escuchando en el tren, en clase turista, me vine escuchando en un Walkman, Hmm. ese cassette que tenía música de Los Redondos y un monólogo, porque había un solo monólogo en el cassette de Enrique Sims, un monólogo que duraba como 15, 20 minutos. Y estos temas que, ya te digo, algunos estaban en el Gulp y en Octubre que ya habían salido, pero otros no. Así que, bueno, después apareció el Bayón para el Ojo Idiota, el tercer disco ya con una producción estética incluso mucho más acabada, estaba aquella solitaria vaca cubana. Y después aparece La Mosca y la Sopa, y no sé por qué, que es el disco que produce el salto masivo de Los Redondos, donde está Toxi Taxi, está, ¿cómo se llama? El Pibe de los Astilleros, Ujú. está Mi Perro Dinamita, ¿El donde Puti hay Club temas no ya estará más ahí? pasables. No, Puticlub está en el primero, está en Gulp. Ujú. Masacre en el Puticlub está en Gulp. Exacto. Aparece ahí Creo y que yo el tema Puti Club fue como el más popular de aquellos que no éramos fanáticos de Los Redondos. es probable, es probable que así sea. Pero bueno, estaba el Ñanfri Frufi Falifru, también era uno de los más conocidos de ese Gulp. Pero digo, después aparece La Mosca y la Sopa, que es el cuarto disco, y después el indio ya empieza a tensionar un poco hacia los más pop empieza a experimentar con máquinas. electrónica, digamos. Y es Claro. lo que termina produciendo un poco la ruptura con Sky, que quería quedarse más en el rock. Ujú. Y ahí ahí Sí, ya deja de entusiasmarme y a los años, a los 4 o 5 años, vuelvo a enamorarme, pero ya con Los Redondos desarmados, digamos. claro. Me Claro. vuelvo a enamorar con Claro. los fundamentalistas y con la etapa solista Seba, del indio. me dice la gente de la producción, ya tenemos el otro. Está el otro Sí. entrevistado. Sí. Bueno, vamos a Che, dejarlo a pero les Pablo. pido disculpas por haber... Bueno, ¿para No- qué me invitan si saben cómo me pongo? No hay que andar por la, Eh, no hay que andar por la vida pidiendo disculpas. No, vamos a pero explicar aparte no, que Pablo Mura, a fuerza de ser sincero, más allá de la amistad personal que nos une,